Bendiciones, hermanos y amigos. Hoy sábado 29 de julio entramos a una nueva lección, una interesante lección, el misterio del Evangelio. El texto para toda esta semana reza así: aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, permítenos entender el misterio de Dios y hacer que éste permee toda célula y todo espacio de nuestras vidas, orando en Cristo Jesús. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 6. Dios quiere mostrarnos su misterio. En este libro, la historia de la redención, encontramos el asunto del misterio. El misterio que Dios iba a mantener oculto al enemigo de las almas. Dice la sierva de Dios que después de la expulsión de Lucifer del cielo y a una tercera parte de los ángeles rebeldes, dice en el libro La historia de la redención, página 19, entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Ahora, dice más adelante lo siguiente. Citamos en la página 19. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la prueba. Es decir, la creación del hombre viene después de la caída. Y Dios tenía el misterio que vamos a leer. Dice aquí que lo siguiente. En el libro Dios nos cuida, dice la sierva de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Y cita 1 Timoteo 3:16. Entonces dice ella, la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Y entonces en el libro Exaltad a Jesús, en la página 68, dice ella, la doctrina de la encarnación de Cristo es un misterio. Este es el misterio que nosotros vamos a estudiar durante toda esta semana. Agrega, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, Colosenses 1:26. Es decir, el misterio era de que si el hombre caía, y Dios sabía que iba a caer, si Lucifer se rebelaba y Dios sabía que se iba a rebelar, Dios hizo un plan B. Y es que como Dios sabe todas las cosas antes de que sucedan, previó un plan para que el hombre, si caía en pecado, pudiera tener la redención. En consecuencia, ese plan de redención, Satanás quería que Dios se lo revelara a él en el cielo, y Dios le dijo que no. Y porque Dios no lo consultó para la creación del hombre, Satanás se llenó de odio y se llenó de celo, y entonces comenzó la guerra en el cielo en forma solapada hasta que se hizo pública. Él quería que fuera consultado para le dieran la participación en la creación del hombre, y Dios le dijo que no, porque de hacerle participar de la previsión por si el hombre caía con un Salvador que rescataría al hombre, Dios le estaba revelando a Lucifer ese misterio que Dios tenía oculto y que Lucifer no debía saberlo. Entonces dice aquí que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, dice, es el misterio grande y profundo de la piedad. Es decir, el misterio consistía en que Dios tenía un plan de rescate del hombre si éste caía. Y como Dios sabía que iba a caer, entonces previó un cordero, es decir, previó un Salvador llamado Cristo el Señor para rescatar al hombre. Para rescatar al hombre. Y como Satanás no fue consultado en la creación del hombre, entonces él se rebeló contra Dios, y en consecuencia ya hemos visto el resultado de ese trabajo. Amigo, déjenme decirles que el Señor, ese misterio fue revelado cuando el hombre cae en pecado y dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Y entonces ese misterio fue estudiado por Satanás durante 4000 años. Quiero repasar. Dios hizo una provisión por si el hombre caía en pecado, y lo hizo antes de que Lucifer cayera en pecado. Y Lucifer se enojó con Dios porque no fue consultado en la creación del hombre. Como no fue consultado, entonces él comenzó la guerra en el cielo, y aunque fue llamado a reconsiderar su camino, su actitud, él continuó hasta que fue expulsado del cielo. Inmediatamente es expulsado del cielo, Dios crea al hombre. Lo acabo de leer en el
en la página 19 del libro La historia de la redención. Entonces, Dios hizo al hombre para sustituir o para ocupar la vacante dejada por los ángeles caídos en el cielo. No de Lucifer, porque ya Lucifer, hay un ángel que ocupa el lugar que una vez ocupó Lucifer, y ese ángel se llama el ángel Gabriel. Pero nosotros vamos a ocupar las vacantes que los demonios expulsados del cielo dejaron, ese vacío. Y entonces el hombre fue hecho en el misterio divino para sustituir a los demonios expulsados del cielo. Ese misterio comenzó a revelarse cuando Dios da la sentencia famosa de Génesis 3:15, que dice: enemistad pondré, que Dios le habló a la serpiente y detrás de ella estaba Satanás. Enemistad pondré entre ti y la mujer. La mujer es un símbolo de la iglesia. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de Satanás, que es esa generación de Caín, y luego Enos, no Enoc, no, sino Enos, y de ahí la simiente, usted la encuentra en Génesis 4, la simiente de Caín o de Satanás, y en Génesis 5 la simiente de Dios. Y luego Génesis 10, la simiente de Dios. Y la simiente de Dios viene de Shem. De Shem viene Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Jesús, y Jesús es la simiente prometida que da su vida en el Calvario, y muriendo en el Calvario hace que el planeta vuelva a las manos de Dios en forma espiritual, porque el planeta sí era de Dios, pero estaba siendo ocupado por Satanás. Ahora, esa simiente, ese plan de redención que Dios le reveló a Lucifer en la caída del hombre, esa simiente duró 4000 años para venir. Ese fue un misterio. Y él se puso a estudiar las profecías, Satanás. Y cuando vino el tiempo, dice Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito de la ley. Y Satanás sabía cuándo Cristo iba a nacer, y él estudió la profecía de Daniel 9. Y en Daniel 9 dice la fecha cuando el Mesías iba a nacer. Y también lo leyó en Zacarías, en Isaías, y también lo leyó en Oseas. Pero dice aquí en este libro de Daniel, él estudió esta profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Dice aquí: desde la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En las 62 semanas, en el año 27, Cristo iba a ser bautizado. Pero dice Miqueas que Cristo nacería en Belén. Y como sabía por la profecía que Cristo iba a nacer en Belén, fíjate lo que hizo Satanás en Apocalipsis capítulo 12, que dice así, citamos: y estando encinta, clamaba con dolores de parto y sufría tormento para dar a luz, la iglesia. Y fue vista otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó por tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Cuando Cristo nació, ¿qué hizo Satanás? Usó a Herodes y decretó una muerte masiva contra los niños de 2 años por abajo que nacieron en Belén. Y entonces hizo el genocidio Herodes, pero no era Herodes, era el dragón que estaba mandando a Herodes para matar al Mesías. Y ya eso es una historia
bien conocida por la hermandad. De ahí que ese misterio fue combatido desde el principio matando a Abel. Y como Caín mató a Abel, entonces Dios puso un sustituto llamado Set. Y de ahí siguió la simiente santa. De Set viene luego la simiente santa de Génesis 5. Y ya hemos sabido que Cristo viene de Abraham, de Isaac, de Jacob y de David. Y ese es el misterio que Satanás quería que se le consultara en la creación del hombre. Y Dios no se lo permitió, porque era un secreto que si el hombre caía, él sacaría un Salvador. Y cuando el hombre cae, entonces revela el Salvador por promesa en Génesis 3:15. Se nos fue el tiempo. Para mañana, Pablo, el apóstol a los gentiles preso. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga.